Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a cómo reparar las articulaciones de sus Transformers. En este caso, las articulaciones de Starscream clase Supreme de Cybertron. Y sus articulaciones en especial son de tipo de Ratchet, de engranaje. Estas articulaciones que truenan. El problema que tiene este es que ya las tiene un poco flojas en esta parte, no se pueden sostener por sí mismas, y eso es lo que les voy a enseñar a reparar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para repararlo? Lo que vamos a necesitar va a ser una brocha, cualquier tipo de brocha, de preferencia de estas que tienen las cerdas más gruesas, para limpiar cualquier tipo de polvo o residuo que tenga en la parte de adentro que no deje funcionar bien el mecanismo. También necesitaremos un destornillador del tamaño que requiere los tornillos de esta figura o de la figura que vayan a reparar, y un poco de aceite. En este caso solamente utilizaremos el aceite para quitar las piezas que estén muy duras en cuestión de uniones, porque lo que queremos ahora es apretar las uniones y no hacer que sean más que se muevan con mayor facilidad. Lo primero que tenemos que ver es en dónde se encuentra la pieza que tenemos que separar y qué es lo que tenemos que desatornillar. En este caso, por ejemplo, la pierna puede girar bien a los laterales si se mantiene. O sea que esta pieza no la tenemos que tocar porque es la que sostiene aquí. Esto no tiene nada que ver. La pieza que tenemos que quitar es esta, porque es la que sostiene este movimiento. Lo que tenemos que revisar es qué tornillos son los que necesita en las esquinas y quitar estos tornillos. Al quitar esta pieza, si se pueden dar cuenta, a la hora de abrir la pierna podemos observar que está unida a la parte central. Entonces, en el momento en el que quitemos esta pieza, esta pierna, tanto como esta, se van a poder separar y podemos fijarnos si tiene algún error. En caso de tener un error, por ejemplo, de que se nos cayó la figura y por eso deja de moverse, es muy posiblemente que uno de los dientes de los ratchets, que al final del día son engranajes, esté roto. Y ese diente se puede pegar con cianocrilato, con cola loca, o podemos utilizar otro tipo de materiales para resanar ese diente. El problema es que aún existe la posibilidad de que se vuelva a romper y tengamos que volver a resanar esa parte, por lo que si es el caso es preferible comprar una pieza de reparación que cuestan. Para las articulaciones hay de distintos tamaños, para tanto el clase Voyager, que es más pequeñito que el Supreme, el líder, y este tamaño que es más grande. Entonces lo primero que tenemos que observar es dónde se encuentra la pieza, ver qué estorba a su alrededor, si tenemos que quitar más de una sola pieza para poder liberar esta y quitar esta. Por ejemplo, en este caso, si yo empiezo a desatornillar estando el Transformer transformado de esta manera, no voy a poder sacar la tapa porque se ve interrumpida por esta parte. Entonces lo que tengo que hacer es mover esta pieza y ya me queda liberada esta tapa. Si está cubierta por otra tapa, tendremos que quitar primero esa y después irnos con esta. Segundo, tenemos que fijarnos de la misma forma por qué parte cruza. En este caso es muy sencilla. Aquí se ve la unión del, digamos que del molde, el corte del molde que va por esta parte y se ve como si fuera una tapa. Una vez retirado todos los tornillos o aflojado todos los tornillos, lo único que vamos a hacer es, con cuidado de no deshacer nada del interior del mecanismo de las articulaciones, vamos a quitar la tapa. Como se pueden dar cuenta, aquí acaba de saltarme la tapa. Viene de esta manera, con los rieles para que entre el mecanismo, y esto es lo que viene en la parte de adentro. Ahora, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta que falla aquí? Primero que nada, el resorte. Muy posiblemente por el tiempo, el polvo o etcétera, el resorte termine volviéndose más blando o digamos que menos fuerte para presionar hacia los laterales y mantener las piezas.
que eso es lo que hace que estén flojas las piezas. En este caso, si se dan cuenta, las piernas tienen si se dan cuenta, las piernas tienen ya la mitad de un engranaje y tiene este líquido azul. Este líquido azul es el lubricante que trae la figura por defecto para que no se rompa el engranaje. Pero hay casos en el que ese lubricante se seca por el polvo o algunas otras cuestiones de que está en la repisa y no lo limpiamos, que se puede llegar a secar y eso provoca pequeñas piedritas de lubricante llenas de polvo, obviamente, y eso puede hacer que se atore y cueste, primero, más trabajo girar la pierna, y segundo, si no lo hacemos bien se puede romper, como en el caso de algunos G1 que ya después de mucho tiempo está llena de polvo, de suciedad, y eso puede provocar que se rompa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que falla? Pues en este caso lo único que falla es ¿cómo se llama? El resorte de la parte interior, porque ya está muy suave, ya está muy desgastado. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un pedazo, en caso de que no tengamos el resorte, un resorte nuevo del mismo tamaño. Lo que tendremos que colocar será digamos que tenemos de dos opciones. Un pedazo de cartón para que lo expanda más y tenga menos espacio entre una pieza de engranaje y otra, o colocar un poco de pasta, ya sea epóxica o pasta de cola loca, para que eso se endurezca y todo el tiempo esté presionando hacia afuera el resorte. El único inconveniente que tenemos aquí es que si nos pasamos de cantidad de pasta o por alguna razón no lo hacemos bien, va a estar muy fuerte la articulación, y ahí es cuando sí se puede romper el diente de la mitad del engranaje. En ese caso sí se puede romper el diente, pero si ponemos una cantidad medida solamente para que vuelva a hacer un poco más de presión, no vamos a tener ningún problema. En este caso, la mitad de uno de los engranajes se coloca aquí, se coloca el resorte, y la otra mitad del engranaje se coloca del otro lado del resorte. Ahora, también podemos observar que en la placa de adentro tiene como un riel. Ese riel es el que bloquea esta pieza. Si lo colocamos aquí nos podemos dar cuenta que entra bien, o sea, entra a la medida. Y esto evita que gire. En el caso de mi figura, si en algún momento determinado durante el juego se me cayó este riel, pudo haber botado, y es cuando se deja de hacer su función de mantener en su lugar las piernas. Pueden pasar exactamente lo mismo que con los dientes. La primera es que esta parte que sobresale se rompa, o que el riel se rompa, y en ese caso, de la misma forma como les estaba explicando, tenemos que resanar la parte interna o esta parte del engranaje. Entonces lo único que yo tengo que hacer, en este caso lo único que yo tengo que hacer es colocar el riel en su lugar con la mitad del engranaje, y eso será suficiente. Aquí tenemos la opción de rellenar toda esta parte, todo este hueco que tenemos de plástico que no fue rellenado, con pasta, para hacerla más resistente, y en caso de que se vuelva a caer, el engranaje no tenga a dónde moverse, sino estar todo el tiempo en su lugar.
El ensamblaje es muy sencillo. Nada más tendremos que colocar la pierna. Ojo, la pierna no tiene ningún nada que sea detenida, sino para que pueda girar, como es en este caso. Entonces colocaremos la pierna, colocaremos la mitad del engranaje con el riel adentro del hueco donde debe de ir, y colocaremos la otra pierna de la misma manera y justo en medio presión el resorte. Este lubricante que le queda, que ya es muy poco, lo podemos quitar con un trapo, lo podemos quitar con la brocha que les mencioné, porque parte de él ya va a estar seco. En este caso de esta figura, que ya tiene mucho tiempo ahí en la repisa con polvo, etcétera, etcétera, este lubricante pues ya no sirve, ya cumplió su función, y como ya está lleno de polvo, ya se volvió, digamos que de una sola pieza, como les mencioné al principio. Ya solamente son fragmentos de polvo que quedan aquí en medio y podemos limpiar. De la misma manera limpiamos la parte de aquí adentro, limpiamos las piernas, los mitad de los engranajes de las piernas los podemos limpiar. En este caso todavía tiene un poco, o sea, todavía es un poco líquido el lubricante del medio, pero ya no sirve. El del medio ya no sirve, lo de los laterales es lo que nos importa, pero los de los laterales ya están secos, ya solamente es polvo. Entonces con un pedacito de papel tendríamos que limpiar esta parte. Aquí se puede ver, de hecho se ve lo sucio que está. Limpiarlo bien. Y ahora con la brocha quitarle los residuos de en medio de los dientes del engranaje, lo más que se pueda, lo más limpio posible. Ya quedó. Ahora con la que sigue, igual, esta estaba menos sucia que la anterior, pero de todas formas hay que limpiar ese residuo del lubricante viejo y el polvo, obviamente, y le damos con la brochita hasta que quede bien limpio. Pasa exactamente lo mismo con este engranaje. Hay una pieza en la parte de adentro que presiona esta que está más visible, y eso es lo que lo vuelve más fuerte. Pero en este caso es diferente. Estos son más difíciles de romperse, y si se llegan a romper en estos casos sí es más probable que se rompa estos dientes, porque son más grandes que estos. Estos al ser más pequeños y al tener forma de triángulo es un poco más complicado que se rompan, pero estos dientes son rectangulares y los ángulos son más tiene más ángulos, entonces es más probable que se rompa. Pero igual hay que limpiarlos constantemente para que no se atoren con polvo, con tierra, con cualquiera de esas cosas, y no tener problemas como lo que tenemos como en este caso. Ahora, como consejo, nunca tomen como referencia esta pieza para montar toda la estructura, porque obviamente al ser más pequeño cuesta más trabajo, y al ser la tapa es diferente el diseño al que está el diseño en la parte de abajo. Entonces les recomiendo que tomen todo el transformer, se las arreglen para tomar todo el transformer y colocar las piezas una por una. En este caso colocamos la pieza completa aquí adentro, si es que se deja entrar. Ahí está, ahí entró. Colocaremos el aceite que les mencioné. Ahora sí que nos cercioramos que la pieza
en realidad estaba mal colocada o alguna otra cosa, entonces ya podemos poner un poco de aceite para que no se desgaste con mayor facilidad y tengamos que volver a reparar o cambiar definitivamente la pieza. En este caso ya tenemos que lubricar bastante. No se preocupen si se sale por la figura, eso es normal. Ya lo que se salga ya lo limpiaremos por fuera y de paso también se llevará un poco de polvo que haya quedado en la parte de adentro. Aquí colocamos la primera pierna, nada más hay que posicionar esta 90 grados o al máximo que nos deje. Siempre pongan toda la estructura del Transformer en una base sólida, porque si lo intentan hacer así como lo estaba intentando yo en el aire o arriba de sus piernas, pues va a ser más complejo acomodar todo, porque tienen que sostener más piezas. Y en este caso, simplemente con el simple hecho de tomar la pieza, colocarla, ya vamos a poder hacerlo con facilidad. Aquí ya está colocada con bastante fuerza y colocaremos con mucho cuidado y sin dejar de mantener presión la pieza, la que forma la tapa. Con fuerza y con decisión la colocaremos ahí, y una vez colocada no dejamos de hacer presión para que no se suelte y no se bote por el resorte. Y empezaremos a atornillar los tornillos. Por eso es muy importante que los tornillos no los saquen por completo de la tapa, para que no tengan que estar buscándolos en toda la mesa, o porque se riegan y es más complicado estar sosteniendo y colocar un tornillo. También de esta forma evitamos que un tornillo genere en toda la presión en un solo punto de la pieza y no se rompa. Porque si generamos presión en un solo punto, lo único que vamos a hacer va a ser provocar una marca de estrés, y no es lo que queremos. Lo que queremos es que la figura esté bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, atornillo una esquina y el otro tornillo de la otra esquina para sostener bien esta pieza. Ahí va a hacer fuerza y ahí ya va a sostener por sí mismo. Ahí está, ya no tengo que hacer presión. Ahora solo queda colocar la pieza de aquí, bueno, el tornillo de aquí y la de aquí, y ya estaría por completo. Y ya quedó. Lo único que teníamos que hacer en este caso era apretar la parte de la mitad del engranaje, y como está el otro riel en la parte de aquí arriba, se embonan al mismo tiempo con la parte de abajo, y eso evita que gire, porque a la hora de levantar una pierna, el engranaje donde se supone que está el riel también se levantaba, y eso hacía que bajara, porque no tenía un tope más arriba, y ahora el tope ya está hecho. En caso de que vuelva a abrirse ese engranaje, lo único que tendremos que hacer es ver en qué parte roza la mitad del engranaje en toda esta pieza, y llenarla con alguna especie de masilla como la plastiloca, resina epóxica o alguna pasta de pegamento, etcétera, etcétera, para que esté totalmente fijo. Esa pieza estaría pegada permanentemente, menos la del lateral de la pierna. Y como se pueden dar cuenta al principio del video, estas piernas ya
se caían, y esta vez ya no. Ya es clic por clic, ya no nada más daba un clic y bajaba, y daba otro clic y bajaba. Ya nada más tenemos que colocar los tornillos, hay que colocarlos con fuerza para que esa pieza no se levante. Con fuerza, más no barrer los tornillos, porque si se llega a barrer uno de ellos, deja de haber presión en cualquiera de estos 4 puntos, y entonces ya le da la posibilidad al engranaje del medio de moverse, y tendremos que hacer todo desde el principio, resonar la parte del tornillo, meter un tornillo nuevo un tanto un poco más largo, y todo un poco más más complejo. Esto ya está limpio, ya salió el aceite que le echamos, el lubricante ya de más que le echamos ya salió, y ya con eso podemos incluso limpiar algunos recovecos, quitarle el extra de polvo que tenía, y ya con eso es suficiente. Eso aplica en todas las articulaciones de tipo de ratchets, o sea, de engranajes. Eso aplica en todas. En el caso de las articulaciones de por ejemplo, de presión, como es la de este personaje, que se suelen ver en los entrebrazos de las nuevas figuras, o en la entrepierna que gira. En este caso solamente y por ejemplo también en los ball joints, que son las bolitas que entran directamente a presión. En estos casos lo único que tenemos que colocar es un poco de esmalte de uñas, transparente de preferencia, porque ese dura un poco más, y esperar que se seque 1 o 2 días para que regrese a tener el grosor original. Y una vez tenga ese grosor original, nada más colocamos presión, queda la pieza y ya vuelve a funcionar de manera normal. Eso no tiene tanta ciencia, pero en este caso solamente tenemos que verificar que los dientes de cualquiera de los engranajes de las articulaciones, como es el caso de las figuras grandes que tienen que sostener mucho peso, ver que primero, ¿dónde está la pieza? Segundo, ¿cómo quitar la pieza? Y tercero, si lo que tenemos que hacer es cambiar la pieza completa, resonar el diente, o simplemente, como en este caso, ajustar la pieza para que no se vuelva a salir. Y si es necesario, llenar de pasta toda la pieza interna para que no tenga ningún movimiento el engranaje de en medio, y el engranaje de afuera quede totalmente libre. Eso es todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado el video, que puedan reparar todas sus figuras y que al final no tengan que comprar una nueva porque simplemente ya no funcionó. También hay manera de reparar por ejemplo, las llantas de algunos otros vehículos. También hay manera de reparar las piezas que se quiebran, o sea, que simplemente se rompieron porque tuvieron una presión de más. También hay manera de ¿cómo se llama? De hacer que las piezas de plástico que sufrieron un poco de presión y tienen una marca de estrés, poder hacer que esa parte que está con marca de estrés esté un poco más fuerte y no corra el riesgo de partirse. De todas formas, también existe posibilidades de arreglar todo eso. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Adiós.